Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Aguirre y el tema asignado hoy es código rojo y protocolos. Vemos que el código rojo se define como pérdida sanguínea, tanto posparto como poscesárea, mayor a 500 cc más sintomatología adicional. ¿Cómo se puede cuantificar la cantidad de sangre perdida? Vemos que existen unas tablas de signos y síntomas en las cuales hay una estimación cualitativa del sangrado. Vemos que si un paciente ha sangrado y vemos que presenta unos signos específicos como disminución del llenado capilar, extremidades frías, vemos que se ha perdido cualitativamente hasta un 20% de la sangre corporal total. Vemos que pasa igual con la moderada. Cuando vemos taquicardia, taquipnea, hipotensión postural, oliguria, vemos que se ha perdido aproximadamente un 20 a un 40% de la sangre corporal total, al igual que la severa. Ya cuando hay hipotensión, ya alteración del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica total, se ha perdido más del 40%. Esto nos sirve para que rápidamente podamos medir las estimaciones y podamos prever el volumen a reponer. Con esto podemos ver también de que a medida que vamos perdiendo mayor cantidad de sangre, vamos a presentar mayor cantidad de signos y síntomas con sus sensibilidades y sus especificidades atribuibles a cada uno. Vemos de que hay pacientes que pueden perder mayor de 500 a 1000 y no hay necesidad de reponer cristaloides agresivamente. Como hay pacientes que ya se pierde hasta un 35 o 40% de la sangre corporal total y se necesita todas las etapas de atención. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se dice que hasta el 60% de los casos no se identifica factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 60% de los códigos rojos no se pueden prever ante parto o ante cesárea. Pero pues existen algunos casos que suman para aumentar los factores como tal, que es el polihidramnios, la multiparidad, el síndrome de HELLP, hasta la obesidad y cesáreas previas, mujeres añosas. Cada uno pues suma un porcentaje, pero cualquier persona que no tenga factores de riesgo, como su porcentaje lo dice, hasta el 60%, no se puede prever. Bueno, en cuanto a la etiología es la causa. Existen 4 causas por el cual ocurre el código rojo y cada una tiene un porcentaje de aparición. Vemos de que existen las 4 T's: tono, tejido, trauma y trombina. Vemos que el tono acapara el 70% de los casos de código rojo, mientras que el trauma el 20%, el tejido 10% y la trombina un 1%. El tono ya estamos hablando de inversión uterina y todas sus causas adyacentes. El trauma vemos desgarros y compromisos de arterias principales como arterias secundarias. Tejido ya estamos hablando de restos ovulares y sangrados por medio de cotiledones. Y la trombina ya hablamos de problemas de coagulación adquiridas o como antecedente. ¿Se puede prevenir? No exactamente, pero sí se pueden realizar algunas maniobras o algunos métodos para disminuir la probabilidad de la aparición. ¿Cuáles son los métodos para disminuir y que se pueden hacer y que las maternas la deben realizar? Entre estos, pues el uso de antianémicos, profilácticos y tratamientos de la anemia del embarazo. Sabemos que las maternas hacen una anemia fisiológica, mas sin embargo, si podemos aumentar la hemoglobina mayor de esa anemia fisiológica, va a disminuir un poco el riesgo de la supervivencia si llega a presentar un código rojo. Evaluación del riesgo con controles prenatales, obviamente tienen que ir a todos los controles prenatales específicos. Planificar el parto en un centro de complejidad adecuado disminuye el riesgo de mortalidad.
el partograma igual. Y el manejo activo del tercer periodo del embarazo. Entonces hablábamos de cualquier tipo de complicación que se pueda manejar en un nivel un poco más adecuado va a disminuir la mortalidad. Bueno, vemos de que las medidas dentro del parto que pueden disminuir la aparición del código rojo es la buena técnica de la tracción y alumbramiento. Entonces acá vemos algunas buenas costumbres para realizar el alumbramiento, ¿cierto? Se dice que pues extraer la placenta mediante la tracción controlada. Se debe ser aplicada cuando el útero esté contraído y después se observan signos de separación placentaria. Se aconseja quitar el pinzamiento del cordón para permitir el drenaje de la placenta y facilitar el desprendimiento del misma. Se recomienda dejar sangrar por el cordón para que la placenta disminuya la sangre que está dentro de ella y por lo tanto poder separar más rápido los cotiledones. El masaje uterino es importante, ya que disminuye el riesgo de aparición de código rojo por inversión uterina. Bueno, ¿cuál es el manejo de las hemorragias posparto? Las hemorragias posparto se van a subdividir en 4 etapas, dependiendo la de gravedad. Pero, ¿cómo identificamos un código rojo? Vemos de que si vemos una pérdida de más de 500 cc por vía vaginal o más de 1000 por cesárea y vemos una alteración hemodinámica importante, en incremento del sangrado dentro de la hospitalización, tenemos que apurarnos. Dice que el tiempo es 0, o sea, lo más rápido posible, ya es ya. Entonces, sin importar si es médico, auxiliar de enfermería, debemos realizar unos pasos específicos, pedir ayuda, alertar al personal general, mirar si en la institución tienen sangre disponible, ya sea que se utilice o ya sea que no, ¿cierto? Mirar si contamos con cirugía y UCI, ya que si no sabemos si el paciente nos va a llegar a etapa 1 o etapa 4, ¿cierto? Calentar líquidos como prevención, ¿cierto? Esto sí lo debe realizar el médico, que es la estimación clínica del sangrado, ¿cierto? Ya sea por clínica, ya sea por índice de choque o ya sea como lo quieran definir, pero pues sí se debe realizar una estimación. También es parte del médico identificar la etiología del código rojo. Bueno, ¿cuál es la etapa 1? Cuando identificamos un sangrado entre 500 y 1000 cc y determinamos que tiene un índice de choque de 0.9 y que el sangrado haya durado menos de 10 minutos, se dice que el paciente entra en etapa como tal. Si vemos que hay respuesta, se puede optar por varios procedimientos quirúrgicos no tan invasivos como una histerectomía, entre eso la sutura de Lynch o de Lynch, en el cual lo que realiza es una compresión de las paredes uterinas anterior y posterior, lo que hace que entre ellas coagule y genere compresión. No estamos hablando de inversión uterina, sino de paredes anteriores y posteriores. Esto va a preservar el útero, va a preservar la fertilidad, pero si vemos que no es viable la sutura de Lynch, el índice de choque, recordemos que entre menor número es mejor para el paciente. Entre mayor es peor, está más choqueado. Bueno, ¿cuál es el ABCD como tal? Se debe garantizar 2 accesos venosos con un gel con un calibre alto. Se realizan pruebas de laboratorio rápidamente, se saca 3 tubos de forma urgente. Se maneja fluidoterapia para evaluar respuesta. Se realizan paraclínicos y monitoría adecuada. Se coloca oxígeno si es necesario en el paciente. Se garantiza una sonda vesical. Se garantiza las pruebas cruzadas como paraclínico mayor
de mayor prioridad o importancia. Eso se garantiza en la etapa 1. Vemos que como la primer causa de sangrado uterino es el tono, debemos garantizar y contrarrestar el efecto del tono o de la atonía uterina. Se debe realizar un masaje uterino de forma continua y permanente hacia el útero, ¿cierto? Se debe realizar con masaje bimanual, al menos por 20 minutos, hasta que haya cedido el sangrado. Obviamente puede respondernos o no nos puede responder, pero ese es el caso. Como nota adicional, vemos de que si presentamos un masaje bimanual mayor a 20 minutos, se debe realizar cubrimiento antibiótico profiláctico. Vemos que la tercera causa de hemorragia uterina es el tejido. El tejido corresponde a la presencia de fragmentos o de restos ovulares todavía en cavidad uterina. Vemos de que fisiológicamente cuando sale la placenta, los vasos uterinos generan una vasoconstricción importante y una coagulación casi inmediata. Cuando se persiste la presencia de cotiledones activos, el sangrado va a ser activo como tal y va a persistir la hemorragia. ¿Qué hacer en cuanto el código rojo es por tejido? Vemos que la placenta está retenida, se realiza una extracción manual adecuada, se hace una revisión manual de la cavidad uterina y luego se realiza una compresión manual. También se utilizan torundas para realizar absorción, pero lo más importante es realizar una compresión manual al menos por 10 minutos. Obviamente si esto viene acompañado con atonía, pues se hace el manejo de la atonía uterina. Todo debe ser manejado con antibiótico profiláctico. La segunda causa, se salió del lado, la segunda causa es el trauma. El trauma corresponde al 20% del código rojo. Usualmente, ¿de qué proviene el trauma? ¿Cuál es la etiología del trauma? Son desgarros de la cervix y el canal vaginal. ¿Cómo se corrige? Con catgut 2.0, usualmente un calibre grande, realizando sutura en las áreas donde hayan habido los desgarros, ¿cierto? Posteriormente, al generar sutura o realizar sutura en las áreas, se realiza un taponamiento vaginal con compresas húmedas. Y también se realiza antibiótico-terapia profiláctica. Si es acompañada por inversión uterina, pues igual se hace reposición uterina correspondiente a la atonía uterina, ¿cierto? En cuanto a medicación, se utilizan 3 uterotónicos y se utilizan un medicamento que ayuda a la coagulación. En la etapa 1, desde la etapa 1, ¿qué se utiliza? La oxitocina. ¿Cómo se utiliza? Hay muchos protocolos, pero el protocolo colombiano habla de oxitocina 40 unidades en 500 cc y proseguir a 60 cc hora por bomba de infusión. Obviamente esto es titulable. ¿Cómo se utiliza el Metergin, que es el segundo medicamento? Usualmente el Metergin viene en 0.2 miligramos y se aplica intramuscular cada 20 minutos las primeras 2 horas y luego cada 4 horas hasta 5 dosis. Titulable también. Y el misoprostol se utiliza sublingual, hasta 4 tabletas sublinguales, dosis respuesta. Posteriormente se puede administrar ácido tranexámico hasta 1 gramo IV de manera inmediata. ¿Cuál es la etapa 2? La etapa 2 es cuando ya no ha sangrado a 1000, sino ha sangrado de 1000 a 1500. Y tenemos un índice de choque entre 0.9 y 1.3. Y el sangrado ya no lleva 10 minutos, sino lleva 20 minutos. ¿Qué se hace adicional? Se toman paraclínicos de todo, hasta gases, ácido láctico, fibrinógeno, porque hay una hipoperfusión multiorgánica ya. Continúan con los medicamentos uterotónicos.
se administra la segunda dosis de ácido tranexámico y se transfunde 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados porque previamente ya habíamos solicitado las pruebas cruzadas. Se pone una manta para calentar la parte superior del cuerpo, si es factible. ¿Cierto? En la etapa 2, como ya les dije, los criterios, existe algo adicional que se puede hacer que se llama el traje antichoque o neumático. ¿Qué es este traje? Este traje pues solamente lo tienen unas clínicas en Colombia, son muy pocas, pero pues vale la redundancia hablar sobre este traje. Son compresiones mecánicas, neumáticas que se realizan en diferentes partes del cuerpo para redistribuir la sangre de órganos menos vitales o menos importantes, entre comillas, a órganos vitales. Esto nos da más tiempo y disminuye la mortalidad en los pacientes con código rojo. ¿Qué otro mecanismo podemos utilizar? El balón de Bakri. El balón de Bakri lo debe tener todas las instituciones y tiene una efectividad hasta del 97% para la otonía uterina en 24 horas. Y también se utiliza como una prueba diagnóstica para definir la necesidad de cirugía a futuro, ya que si el balón de Bakri se va desinflando y el paciente sigue sangrando, es un candidato o un gran candidato para realizar histerectomía. El balón de Bakri es un medio no quirúrgico que es aprobado y que tiene una efectividad de casi del 100% avalada por la FIGO. En la etapa 3 ya vemos que el sangrado supera los 1500 y ya se han administrado sangre y aún así el índice de choque supera el 1.3 según el cálculo y el sangrado ha superado los 20 minutos. ¿Qué se hace adicionalmente a eso? Aparte de los bolos de cristaloides y signos vitales, se cuantifica el sangrado, ya se debe tener determinada la etiología de la causa. Como tal, el paciente debe ser llevado a cirugía para una probable histerectomía, se continúa con uterotónicos y se realiza una transfusión masiva de hemoderivados. Dentro de salas de cirugía no hay necesidad de hacer una histerectomía como tal. Si vemos que hay respuesta, se puede optar